para estar bien, el podcast de Tu Salud Guía. Un espacio para conversar y ayudarnos a encontrar el equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu. Bienvenidos. Hola a todos, bienvenidos a esta segunda temporada del podcast para estar bien de Tu Salud Guía. Estoy muy emocionada de iniciar este año con este tema tan especial y es la lactancia materna, un tema que de verdad me sensibiliza muchísimo porque yo soy mamá, porque de hecho lacté a mi bebé, aprendí muchísimas cosas, pero creo que hoy es un reto más en poder aprender más de este tema de la mano de una experta. No se lo pueden perder. Ya les voy a contar con más detalle de quién se trata. Así que no se desconecten. Es una oportunidad para compartir este contenido con esas futuras mamás, con quienes están en embarazo, con quienes planean ser mamá en el futuro, porque pues debemos estar preparados y bien informados. No se muevan, ya vamos a iniciar este podcast para estar bien. Bueno, quiero invitarlos a conocer la experta que me acompaña, con quien conversaremos acerca de la lactancia materna. De hecho, su marca es Lactancia en Armonía. Erika Quimbayo. Erika, bienvenida al podcast de Tu Salud Guía. Cele, muchas gracias por la invitación. Estoy feliz de poderlos acompañar en este espacio tan importante que sé que llega a muchas personas y poder compartir con ustedes las historias que he tenido la oportunidad de acompañar con las familias que asesoro permanentemente. Bueno, me parece maravilloso este momento para contarle a las personas que nos ven, pero además que nos escuchan también en las diferentes plataformas, en Spotify, en Apple Podcast y de hecho aquí en nuestro canal de YouTube, Tu Salud Guía. eh, ¿Cuántas familias has acompañado? Creo que es una cifra maravillosa, pero además cuéntanos un poquito sobre esa trayectoria tuya como enfermera profesional, pero también como asesora en lactancia materna. Cele, te cuento que he tenido una gran posibilidad y una oportunidad maravillosa de acompañar más de 900 familias en su proceso de lactancia, lo cual me ha permitido ver muchas historias bonitas. ¿Por qué te hablo de bonito? Porque comienzan siendo unas situaciones muy difíciles para las mamás y los bebés, pero con el pasar del tiempo, un buen acompañamiento, una información adecuada y oportuna, ha hecho que el proceso sea distinto, que el desenlace sea diferente y que en últimas las mamás se disfruten su lactancia, que eso es lo que yo busco con los acompañamientos que hago. Porque en particular, y me pasó que al inicio de mi lactancia, para ese momento yo no me había formado, yo me había graduado como enfermera en la universidad, pero sabemos que en las facultades de las universidades no abordan o no profundizan en el tema y era muy poca la información con la que yo contaba. Para ese momento me dieron grietas, fue súper doloroso. Mi mamá, mi suegra me decían que era normal, que tranquila, que eso pasaba el tiempo, se convertía en un callo y ya no me iba a doler. Y en realidad yo sufrí al principio, la primera semana recién nació mi bebé. ¿Qué pasa? Que se puede dar esta y muchas otras situaciones especiales. Vas a ver mamás con obstrucciones, ingurgitaciones, con mastitis, que incluso ameritan una hospitalización con todo lo que conlleva que termines en una clínica, Ujú. incluso al punto de que te separan de tu bebé. En algunas clínicas pasa eso, desafortunadamente, que no debería pasar, pero nos pasa. Entonces, Pero digamos que justamente ahí para eso están ustedes los expertos en estos temas, para poder educar a ese resto de personas que pues no propiamente vamos y hacemos un curso tan específico como el que tú hiciste, pues porque tú lo hiciste más desde tu rol como profesional del área de la salud para luego poder compartir esa información. Debemos educarnos en este tema tan importante y no esperar justamente llegar a todo lo que tú nos acabas de mencionar. Es importantísimo y para eso entonces tú creas la marca Lactancia en Armonía. total, mi hijo fue mi impulso. Mi experiencia personal me llevó a pensar de la importancia de yo haber tenido para ese momento la información adecuada. No contaba con ella y decidí que iba a ayudar a muchas mamás para que no pasaran por esa experiencia, que su experiencia fuera diferente. Gracias a eso me decido en formarme como asesora y como máster de lactancia materna para poder llevar a cabo mi propósito de vida, que es lo que realmente me apasiona, ¿cierto? Y lo que tú dices es verdad, aunque es algo natural,
la forma como nos amamantamos los mamíferos, necesitamos ciertas ayuditas que nos orienten y nos digan como el paso a paso. Haz de cuenta una receta de cocina, Ujú. que nos digan cómo hacer para cuando llega el bebé, para no tener ese tipo de situaciones. Sí, es bastante importante considerar esa experiencia tuya como mamá, pero también el conocimiento que adquiriste, de hecho, en ese máster para poder compartirlo con las personas que asesoras, que no son solamente mamás, sino que también son familias completas, donde interviene su papá, donde intervienen los cuidadores. Eso me parece muy valioso, muy maravilloso. Sabemos que tienes un curso o contémosle aquí a nuestro público en Tu Salud Guía este curso, Lactancia en Armonía. Ese curso es una co-creación entre Tu Salud Guía y Lactancia en Armonía. Es un curso que está en nuestra plataforma en línea de cursos que se llama Aula Guía. Allí van a poder descubrir este curso tan magnífico, poderlo compartir con todas las personas que lo requieran. Ya vamos a hablar un poquito más durante este podcast sobre qué se trata, qué vamos a ver de pronto en el curso. Aquí vamos a dejar algunos consejos bien puntuales para que esa lactancia de verdad fluya en armonía, como tú dices, Erika. Sí, así es, esa es la idea. El curso es muy bueno porque te permite verlo a tu ritmo, en cualquier momento. Compartirlo, como bien mencionas, con los cuidadores, con la familia, porque es sumamente importante que estén alineados todos, que todos manejen la misma información. ¿Para qué? Para evitar que la mamá se confunda, se nos enreda, incluso digamos que de algún modo se abruma con tanta información de tantas fuentes. Entonces, digamos que ahí el curso tiene todo el aval científico, es un curso realizado con mucho amor, pero también con buen soporte científico, con una evidencia que nos Sí, permite dar claro que soporte sí, a lo que compartimos, ¿cierto? así lo hacemos todo en Tu Salud Guía. Erika, hablemos un poquito sobre esa primera etapa con los bebés, la importancia que es tener a ese bebé piel a piel, y sé que hay una ley aquí en Colombia que obviamente nos ayuda como a regir todo esto. Cuéntanos un poquito sobre este tema. Sí, les cuento que afortunadamente en Colombia contamos con la ley 2244 del 2022 que se llama Ley de Parto Humanizado. Entre muchos derechos está incluido el contacto piel a piel en la primera hora de vida, que también es conocida como la hora de oro. ¿Por qué se llama de esa manera? Porque en la primera hora los bebés están en estado de alerta, están despiertos y fácilmente se le puede agarrar a la mamá de forma espontánea. O sea que a la mamá se le va a facilitar mucho las cosas para ese momento. Aparte de eso, tiene otros beneficios. Y es que regula la temperatura, la respiración, se acompasa con las ondas cerebrales de mamá. Digamos que ahí incluso genera impronta, que lo primero que se lleva a la boquita tu bebé sea tu pezón, que eso te va a generar recordación para toda la vida. Y fácilmente vas a llevar un proceso como mucho más liviano, por llamarlo de alguna manera, cuando tienes la posibilidad de pegarlo en la primera hora de Qué vida. belleza, eso es demasiado hermoso. Yo pretendo en este podcast que dejemos algunas soluciones a esa problemática o a esas dificultades que se presentan cuando uno es mamá primeriza. Llegan unos desafíos bien importantes en la lactancia. Cuéntanos desde tu experiencia cuál es esa pregunta con mayor frecuencia que hacen las mamás. Total, CL, hay mucha desconfianza en el cuerpo, en lo que podemos producir para nuestros bebés. Hay que entender, mamás, que producimos lo que el bebé necesita, ni más ni menos. Pero ¿qué pasa? El entorno nuestro, si no tiene la información adecuada, nos llena de desconfianza. Entonces, vas a Ujú. ver que los primeros días salen unas goticas, o a veces se oprimen y no sale nada. Entonces, inmediatamente comienzan las telarañas mentales, no estoy produciendo suficiente leche para mi bebé, y digamos que ahí eso genera angustia y estrés en la mamá. Ujú. Y de hecho, eso evita que entonces haya menos fluidez, de la lactancia, ¿o qué pasa en ese Total, caso? sí, tocaste un punto importante y es que el cortisol se eleva, que es la hormona del estrés, inhibe la oxitocina, que es la encargada de la eyección de la leche y efectivamente o no te sale. Igual hay que tener en cuenta algo y es que los 3 primeros días del nacimiento es normal que generemos poquita cantidad. Ujú. A esta leche la llamamos calostro, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí es acorde a la capacidad gástrica de nuestros bebés. Como la capacidad gástrica es tan reducida, estamos hablando que el estomaguito es de un tamaño como de una cereza, es suficiente con poquita
cantidad de leche al principio de calostro, que de hecho en el curso vamos a abordar más a profundidad los tipos de leche que producimos las mujeres y que de acuerdo a la capacidad gástrica hay ciertos volúmenes, porque otra de las dudas que me plantean las mamás es yo cómo sé qué cantidad de leche necesita mi bebé y qué Sí. cantidad de leche realmente se está tomando de mi pecho, no hay forma de cuantificarlo. Entonces, digamos que dependiendo de la capacidad gástrica, uno sí puede decir, bueno, el volumen aproximado de tu bebé a esta edad es de tanto. Y eso lo vemos en el curso de lactancia en armonía. Ok, Erika, sé que muchas veces por desconocimiento, porque eso es lo que pasa, eh, las mamás se enfrentan a recibir una cantidad de comentarios, de consejos de personas externas que creen sabérselas todas en temas de lactancia y pueden estar cayendo en un error. Por ejemplo, si no te sale suficiente leche materna, pues entonces toma una bebida de no sé qué, te tienes que tomar no sé cuántas cantidades de tal producto al día y esto de alguna manera puede afectar la lactancia. Sí, ¿qué pasa? En nuestro medio se manejan muchas creencias respecto a lo que aumenta la producción de leche de mamá. Debemos tener claro que para uno tener una buena producción de leches, ¿qué se requiere? El estímulo de la glándula mamaria. Entonces, por medio de la succión del bebé, aumentamos la producción de leche. ¿Esto qué quiere decir? Que a mayor número de veces que pegues a tu bebé, más Ujú. leche vas a producir. Ahí está la clave. A veces escuchamos creencias como el hinojo, que es muy Es, difundida. Toma hinojo para aumentar la producción de leche, toma malta con leche, agua panela con leche, cerveza, incluso cerveza. Y la leche materna es un tejido vivo, es un filtrado de la sangre que no tiene nada que ver con la parte digestiva, que si toma cerveza, por ejemplo, llega a la sangre y eso puede tener efectos en el bebé. Entonces, digamos que no se ay, aconseja. demasiado importante. Hay que Total, tener mucho mucho cuidado como con cuidado. todo esto. Precaución especial con el hinojo, que aunque en la página que les recomiendo, que es una página que tiene buen soporte científico, que fue diseñada por un pediatra español, la página es e-lactancia.org para que la consulten. Ahí pueden verificar qué medicamentos son compatibles o no con la lactancia materna, pero además algunas sustancias como el hinojo. Cuando Ujú. vamos a ver con detalle y a leer sobre el hinojo, ¿qué nos dice? Que aunque es seguro, a dosis elevadas es neurotóxico, es decir, produce convulsiones en el bebé. Ay, no, qué Entonces, susto. suma precaución con el uso del hinojo. Ujú. Entonces, digamos Bueno, que hay que ahí, tener muchísimo cuidado con total. este tema de la lactancia porque pues está en juego y la vida del bebé, el bienestar del bebé, también el de la mamá. En cuanto al tema del agarre, sé que esta es otra de las piedritas en el zapato en la lactancia. Las mamás se enfrentan mucho a ese mal agarre de los bebés y que no pueden alimentarse adecuadamente. Surge mucho esto y vuelvo e insisto, tiene que ver con un total desconocimiento del tema, de la técnica. Sí, Cele, no lo pudiste haber dicho mejor. Si yo tengo clara la técnica, probablemente no me va a pasar que tenga un agarre incorrecto o un mal agarre como lo mencionas. Por el contrario, voy a aprender a tener un agarre profundo y como resultado, ¿qué vas a tener? Una transferencia de leche efectiva. Además de eso, vas a tener una adecuada ganancia de peso en el bebé. Vas a mantener a tu bebé hidratado, porque de lo contrario, ¿qué pasa? Son bebés que se deshidratan, les da hipoglicemia, se les baja el azúcar, pueden terminar incluso hospitalizados, tristemente, por algo que se puede corregir y se puede evitar. También puede pasarte que te dé ictericia neonatal. De algún modo, hay unas condiciones médicas, digamos que sí puede incidir en el aumento de las bilirrubinas, como es la incompatibilidad de grupos sanguíneos y RH. Sin embargo, también hemos visto que cuando hay una técnica adecuada para amamantar, la leche materna hace lo suyo, que sabemos que es súper completa, que lo tiene todo, y nos ayuda incluso en estos casos. La lactancia materna para mí es esa vacuna, esa primera vacuna de vida que tenemos y que nos permite esa inmunidad para estar sanos frente a diversas infecciones en el cuerpo, no solamente en esa etapa, en esa primera etapa de cuando somos bebés, sino que genera una inmunidad para la vida. Es demasiado importante. Demasiado importante, así es. En especial el calostro. Digamos que es muy rica en inmunoglobulinas y eso hace pues que los bebés tengan esa línea de defensa muy fortalecida para toda la vida. Entonces son niños que incluso en la adultez probablemente no vayan a tener un diagnóstico de diabetes, por ejemplo, o no sufran procesos infecciosos
dentro de los primeros 5 años de vida, porque vemos que hay mucha diarrea, infección respiratoria. Entonces son niños que probablemente o no presenten la enfermedad o si la presentan no corren el riesgo de una hospitalización, ¿cierto? Entonces digamos que ahí se Disminuye. minimiza esos Ujú. riesgos. Quiero retomar un poquito lo que me decías del mal agarre. Hablamos de lo que tiene que ver con el bebé, pero me faltó mencionar qué pasa con la mamá. Ahí es donde llegan Cuando las hay mal temidas agarre. grietas Correcto, y así donde es. las mamás sufren y donde de hecho desisten de la lactancia, Total. tristemente. ¿Pero por qué? Porque no hay un acompañamiento de un profesional experto en lactancia materna o porque no se educan en este tema. Y para eso justamente nace nuestro curso Lactancia en Armonía. Así es, quiero que las mamás no sientan dolor, porque generalmente es muy doloroso tener estas grietas. Aparte de eso, que hay unas grietas que incluso son sangrantes, las mamás se asustan, piensan que la sangre de pronto le va a hacer daño al bebé si lo pega. Pegarlo es, digamos, una situación muy dura para ellas y evitan, y lo que hacen es destetar de forma temprana por Ujú. el mal agarre, ¿cierto? Entonces, mira que no solamente perjudica al bebé, sino también el bienestar de la mamá, que incluso la grieta es una puerta de entrada para una mastitis, y una mastitis mal tratada, mal manejada, puede llevar a un absceso que termina en hospitalización. Mira la cadena de eventos que se pueden presentar si no tenemos un buen agarre, un agarre correcto. Erika, insisto de que estos temas deberíamos estudiarlos casi que desde el colegio, educarnos así como nos educamos en educación sexual, en otra cantidad de temas. Es importante hacerlo para que correctamente pues hagamos las cosas en esta etapa tan bonita de la maternidad. Erika, una pregunta más y es que siempre he tenido la inquietud de si un bebé queda bien alimentado. De hecho, cuando yo alimentaba a mi bebé, sentía inseguridad de saber si estaba bien alimentado o no. He aprendido mucho con el transcurso de los años, pero en ese entonces yo creo que equivocadamente ponía a mi bebé de un lado un tiempo determinado y luego me lo pasaba al otro lado, pero eso no es adecuado, de acuerdo a lo que tú nos has enseñado. Así es. De hecho, con detalle lo vamos a ver en el curso, y es que resulta que hay 3 indicadores que nos dice que todo está bien con la lactancia materna y que yo estoy segura que se está alimentando bien, ¿cierto? Es los cambios de pañal, que nos habla si el bebé está hidratado o no. También cuando la mamá no tiene una mastitis, por ejemplo, que es una situación especial de la lactancia. Aparte de eso, también el otro indicador tiene que ver con la ganancia de peso del bebé, que de acuerdo a la edad es la ganancia. Estamos hablando que en las primeras 6 semanas de vida debe ganar entre 20 a 30 gramos por día. Ujú. Un bebé a término. Ya si es un bebé prematuro, manejamos otras cifras, ¿cierto? Pero lo que tú hablabas acerca de rotar el pecho no es tan aconsejable porque la leche materna tiene dos fases. La fase inicial, que se compone entre otros componentes, valga la redundancia, de lactosa, que es el azúcar de la leche, y de agua, que es cerca del 90% de la composición, y la fase final se compone de proteína y lípidos, que gracias a eso nuestros bebés ganan peso. Entonces, cuando interrumpes la toma, que de hecho es una indicación y un consejo que le dan a las mamás, en su mayoría en la clínica cuando nacen los bebés, al interrumpirla no llega a esa fase final de la leche y son bebés que, a pesar de que de pronto mamá tenga una buena técnica, no ganan suficiente peso. En este caso estamos hablando entonces de esa lactancia a libre demanda, Así es. donde no establecemos ni unos tiempos, ni unos periodos, ni ese cambio de pecho para poder garantizar entonces que el bebé reciba todos esos nutrientes que tiene la leche materna. Ese tema es tan importante. Creo que otras personas que deberían capacitarse sobre esto son los médicos, las enfermeras que están allá en el momento de que nace un bebé y poder también instruir y educar a esas mamás en esa primera etapa. Claro, nosotros hablamos desde lo que conocemos. Entonces, probablemente hay profesionales de salud que lo hacen con muy buena intención, quieren ayudar a la mamá, pero la información que tienen no está actualizada. Y eso hace que sea incluso una interferencia para la lactancia y su proceso de la mamá. Entonces, digamos que ahí aconsejan muchas cosas que probablemente en el afán de ayudar no le aporten a la mamá, sino que es al contrario. Entonces, de ahí la importancia de lo que mencionaba. Si tenemos profesionales actualizados, en especial que atienden los partos, probablemente la historia sería distinta desde el principio,
¿cierto? Desde el principio. Hay que educarnos bastante y conocer, y no es solamente una tarea de la mamá, es una tarea del papá también de conocer cómo se da ese proceso y de cómo hace ese acompañamiento, de cómo apoya a esa mamá en todo este transitar de la lactancia, desde facilitar, de hecho, la comodidad de la mamá con ciertos elementos, una dona que nos permite tener una mayor comodidad para amamantar, para descansar nuestra espalda. Hay muchas otras ayudas que permiten entonces que esto se torne un poco más agradable para la mamá y para el bebé. Erika, quiero seguir insistiendo en que esta no es una tarea solo para las mamás, sino para los papás, pero también para ese grupo de apoyo, cuidadores, las abuelas son fundamentales también en este acompañamiento. Cuéntanos por ahí alguna anécdota de la que podamos aprender algo. Sí, Cele, te comparto una historia que me pasó una mamá y es que cuando iba a entrar al trabajo, ella hizo su banco de leche juiciosamente, ella siguió las recomendaciones y ustedes saben que para crear un banco de leche se requiere mucho tiempo y mucha dedicación. Resulta que esa cuidadora no estuvo con nosotros en la asesoría cuando la mamá me envía ese testimonio y me dice, no, es que la señora vio la leche como mala. Ella asumió que estaba mala porque la vio así como cortada y la botó. Ay, no. Entonces yo le explicaba a la mamá que era completamente normal, que la leche cuando se congela se divide y se ve como las fases de la leche, aparte de que tiene un olor muy característico, gracias a una enzima que se llama lipasa, y eso hace pues que a simple vista pareciera que estuviera como dañada, pero en realidad no es así. Entonces yo te digo que con toda seguridad, si la señora, la cuidadora, hubiera tenido esa información, no la hubiera botado. Con todo el esfuerzo que le costó a la Total. mamá extraerse su leche. Entonces fue muy triste cuando ella me compartió esa historia, pero a la vez uno dice, son aprendizajes. Mira la importancia de que la cuidadora estuviera con ella en la asesoría Sí. y que tenga todo el círculo cercano la misma información para que no pasen este tipo de situaciones que Ujú. son muy tristes. De suma importancia tener esas asesorías, pero entonces seguir educándonos desde un inicio. Es decir, si yo quiero ser mamá en un año, ¿por qué no prepararme con mi pareja en todo ese proceso, conocer qué le pasa al cuerpo, saber cómo se da o qué debo tener presente para que toda la lactancia sea un éxito? Tengo entendido que debemos hacernos unos exámenes de sangre previos para poder conocer nuestro estado, tal vez analizar un poco cómo están esos pezones de esa mamá, cuál es la condición de ese seno, de ese pecho para poder amamantar. Tú eres la experta en todo esto. Sí, hay que tener en cuenta las condiciones de base, tanto de mamá y cuando nace el bebé también. Digamos que ahí desde el punto de vista de los paraclínicos, es importante saber el grupo sanguíneo, RH, si tenemos incompatibilidad de RH, por ejemplo, probablemente haya un riesgo de ictericia neonatal. Ahí la técnica de Ujú. lactancia tiene que ser perfecta, lo mejor posible. También la forma de los pechos, si son tubulares, por ejemplo, si hay hipoplasia mamaria, si tenemos una mamoplastia de reducción, Ujú. si tenemos una condición como hipotiroidismo, varios poliquísticos, no queriendo decir que las mamás no puedan amamantar, sí lo pueden hacer, Sí, pero bajo esas condiciones probablemente la producción no sea la esperada, aunque me he encontrado casos en que sí se da una buena producción de leche. Entonces digamos que ahí estamos fuera de la teoría. En la práctica profesional uno puede observar diferentes cosas, pero lo que quiero decir es que es importante prepararnos y anticiparnos y decir, bueno, frente a este perfil de la mamá, esas condiciones de base, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos preparamos para que haya una transferencia de leche efectiva claro, y el bebé no salga perjudicado o mamá también? Y las exactamente. expectativas que vamos a tener frente a la lactancia y al proceso de cada mamá y cada bebé. Prepararse quiere decir acceder al curso Lactancia en Armonía o adquirir una asesoría personalizada con Erika Quimbayo, con un experto o una experta en lactancia materna, donde todo ese grupo de apoyo tiene que estar presente para poder conocer todo y hacer las cosas bien como deben ser, donde entonces está fundamentalmente la mamá o principal, el papá, las abuelas, las nanas, quienes son cuidadores o niñeras,
¿cierto? Y por qué no, también, como lo mencionábamos ya hace un rato, las enfermeras, los médicos, muchos profesionales del área de la salud también deberíamos tener este conocimiento para ayudar a que todo el proceso sea mucho mejor, más bonito y de hecho garantizar que cada vez seamos más las mujeres que estamos lactando a los bebés, porque también hay una tendencia a dejar de amamantar por muchas razones. ¿Cuáles son esas razones más frecuentes? El destete básicamente es por falta de información. Si tienes la información correcta en el momento oportuno, con seguridad que el destete no se da, porque en su mayoría hoy en día la tendencia es a lo natural, a lo orgánico y nada más natural que la lactancia materna. Entonces digamos que ahí las mamás de hoy en día quieren amamantar a sus bebés, pero hay muchas interferencias. Entonces vas a ver que al principio introducen el tetero en los primeros días de vida, que es una interferencia, el hecho de que mamá no confía en su cuerpo porque el papá o la mamá, la suegra ven que sale poquita cantidad, inmediatamente dicen que no es suficiente para el bebé. Otra de las causas es cuando toman medicamentos. Entonces, por decir algo, le dicen a la mamá, no es que si tomas este medicamento no puedes amamantar, por ejemplo, Ujú. cuando la mayoría de medicamentos disponibles en nuestro medio son compatibles con la lactancia materna. De ahí la cuñita que les decía ahorita. Desconocimiento Total, total. total. Si yo sé que mi medicamento, muchas veces las mamás se aguantan el dolor por no tomar ningún medicamento, cuando en su mayoría, llámese analgésicos, antibióticos, pueden consumirlos sin ningún problema de forma segura. Entonces ahí lo que necesitamos es una adecuada orientación. Claro que sí. Em, y aquí nos quedaríamos como todo el día hablando de las causas de destete, pero en términos generales esas serían como las principales. Erika, bueno, otro de los motivos de destete es ese regreso de la mamá al trabajo. Desafortunadamente, para algunos países, esa licencia de maternidad es muy corta. Hay otros países que son afortunados y las mamás cuentan con un tiempo mucho más prolongado y se permite que todo ese proceso se dé tranquilamente por un año y medio. Eso sería ideal, maravilloso. Aquí en Colombia, pues contamos con un tiempo más limitado. Sin embargo, muchas mamás lo logran con éxito, pero Sí. otras desisten de forma radical, justamente pues porque tienen que regresar al trabajo. Pero para eso entonces está el tema del banco de leche. Así es, se puede continuar aún regresando al trabajo con la lactancia materna, es posible, y se da gracias a, como lo mencionas, el banco de leche. Si yo con un mes de anticipación, al momento de regresar al trabajo o a los estudios también, porque vemos mamás que tienen estudios, yo empiezo con mi banco de leche de forma tranquila, sin estrés, probablemente yo garantice esa reserva de leche para mi bebé. De modo que Ujú. cuando yo llegue a mi casa, yo pueda pegarlo directamente del pecho y no solo eso, extraerme la leche en el trabajo. Eso es sumamente importante. Extraerse la leche es algo fisiológico. Es como cuando vas al baño a orinar, haz de cuenta. Digamos que es una necesidad fisiológica. ¿Qué se recomienda? Que sean cada 3 horitas en la jornada Mm. laboral, que hagamos las extracciones, no solo por necesidad fisiológica, sino también por garantizar o mantener el estímulo de la glándula mamaria y que no se vaya a disminuir Desafortunadamente, la producción de leche. tal vez no se da, así como tú lo dices, que sería lo ideal. Por ejemplo, yo, por mi parte, me cuestionaba mucho eso, o sea, si va a ser higiénico de pronto ese sitio donde voy a estar para hacerlo, para almacenarla, ¿cómo voy a hacer? Porque de hecho, pues hay que congelarla en ese momento y luego entonces, ¿cómo hago ese desplazamiento de esa leche desde mi sitio de trabajo hasta la casa y garantizar que esa leche no se dañe y que no pierda sus propiedades? ¿Cómo lograr esa parte adecuadamente? Ahí es primordial el apoyo de las empresas, garantizando una sala de lactancia con condiciones óptimas para la mamá, para la extracción segura, porque si vemos en muchas ocasiones empresas donde el espacio donde se extraen las mamás son los baños. Es como si tú comieras en el baño, haz de cuenta. Estás extrayendo el alimento para tu bebé y no en las Sí, mejores condiciones. exacto. Entonces siempre las empresas deben garantizar un espacio adecuado. Eso por un lado. Por otro lado está Además el que las tema. empresas también proporcionan, tengo entendido, unos tiempos específicos para que estas mamás hagan su banco de leche
o también lleven a su bebé al lugar de trabajo y puedan amamantarlo. Eso maravilloso, ¿cierto? Sí. Pero a veces obviamente se dificulta como todo eso porque pues si es una cuidadora que es una abuela, pues hacer ese desplazamiento con el bebé hasta allá pues no va a ser de pronto tan fácil. Sí, de hecho en Colombia somos afortunadas en ese sentido, ya hay una nueva ley que nos ampara y nos dice que en los primeros, después de regresar de la licencia, tenemos derecho a una hora de lactancia, ya sea coordinada o acordada con el líder o con el jefe, a primera hora de la jornada, última hora de la jornada, o en la mitad de la jornada, o media hora al principio, media hora al final, que sume una hora hasta los 6 meses de edad del bebé. Exactamente. Y después de los 6 meses, si continúas con tu lactancia materna, que eso me ha parecido maravilloso porque es una forma en que la sociedad y la política apoya un poco todo este tema de la lactancia, es que tienes derecho también a media hora hasta que ya termines tu lactancia. Dice la ley que hasta los 2 años de edad del bebé, Bueno, ese ¿cierto? es un tema Para que sea una lactancia bastante. prolongada. Exacto. Y ese es Sí. un tema fundamental y que no podemos dejar de hablar aquí. Y es, entonces, ¿cuál es ese tiempo adecuado en que debo alimentar al bebé? Muchas mujeres, y uno escucha por ahí de que son 6 meses. O sea, regla de oro, amamanto a mi bebé 6 meses con esa vacuna que genera esa inmunidad, pero podemos irnos tranquilamente hasta los 2 años, así como tú lo hiciste. Así es, yo viví la experiencia, fue maravillosa, yo no, mi mejor época en mi vida fue mi gestación y mi lactancia, porque fue un proceso demasiado bonito por 2 años y fue un destete natural. ¿Qué pasa? Los primeros 6 meses, y esto lo habla la Organización Mundial de la Salud y el Plan Decenal de Salud, y es que se recomienda que sea de forma exclusiva leche materna, ni siquiera agua, porque yo sé que las abuelas o cualquier persona ve, por ejemplo, los labios de los bebés resecos con ampollitas, Ujú. inmediatamente se les viene a la cabeza, el bebé tiene sed, vamos a darle agua. ¿Qué pasa? El bebé no necesita agua, la leche materna lo tiene todo, incluyendo el agua. Entonces, digamos que ahí es de forma exclusiva. Después de los 6 meses, Llega la alimentación complementaria. correcto, pero primero ofreces tu leche y después alimentación complementaria. Después del año es a la inversa. Primero alimentación complementaria, después leche materna hasta los 2 años o más. Exacto. Y no lo digo yo como asesora, lo dice la Organización Mundial de la Salud. Un O sea que tema no hay techo, no demasiado hay límite para el importante. destete. Y otro punto que interviene aquí es esa leche de fórmula, que muchas veces entonces consideramos de que no es suficiente la lactancia materna o que la mamá no está produciendo esa cantidad de leche suficiente, entonces incluimos una leche de fórmula. No sería lo adecuado, lo ideal. No lo es ni en esa primera etapa, en esos 6 meses de vida del bebé, pero tampoco lo es a partir de esos 6 meses de vida, o digamos que ya sí sería permitido. Lo ideal siempre va a ser la leche materna. No hay nada mejor que la leche materna. Yo hago siempre una analogía. La leche materna, haz de cuenta que es el juguito natural, mientras que la fórmula es como el jugo artificial que uno comercializa, ¿cierto? Sin mencionar marcas, pero que uno consigue en el mercado. Uno que prefiere el jugo natural, ¿cierto? Ujú. ¿Qué pasa con la fórmula? Es como resultado de mucha desconfianza, lo que tú decías, cuando mamá considera que es importante complementar, cuando no es necesario, porque la leche es suficiente para el bebé. Digamos que la lactancia es una maquinaria perfecta. Entre más amamantes a tu bebé, más leche produces. Se vacía el pecho porque tu bebé se agarra, tiene buena succión, lo vacía y vuelves otra vez a cargarse, que ese es otro de los mitos. Y es que es normal que los pechos estén blanditos. Eso es lo normal. Lo normal sería que todo el tiempo estuvieran turgentes. Digamos que en la subida de la leche, que es en el cuarto o quinto día, sí se da la obstrucción, se da la turgencia, se ponen duros como una piedra, pero digamos que es en ese momento cuando se da la subida. Pero en condiciones normales deben estar blanditos. No es como se piensa, que si están duros producen mucha leche, si están blanditos es al contrario, no. Se vacía y vuelven y se recargan. Erika, para hablar de lactancia materna, ¿nos podríamos quedar cuánto tiempo aquí? Yo creo que mucho. Días. Quiero cuestionar un poquito esa parte cuando los papás se estresan, papá, mamá, transmiten todo esto al bebé, el bebé se estresa, llora, nadie sabe qué pasa, todo es un caos, no logran identificar qué le pasa al bebé, si tiene hambre, si tiene un dolor, si está
¿cómo está? ¿Cómo está el bebé? Pero es justamente esas emociones que se sienten desde y que se transmiten desde los papás. Tú alguna vez mencionabas que coge otra persona al bebé, lo carga y queda tranquilo. Eso pasa con bastante frecuencia. Se nos va acabando el tiempo aquí en este podcast, pero creo que debemos hablar un poquito sobre esto. Sí se le parece magia, es como algo mágico. La carga emocional que llevamos a cuestas, las mamás y los papás, por falta de información, por zozobra, por no saber la causa de ese llanto, por no saber si quedó lleno, si tiene hambre, será el pañal, será el frío, el calor lo que siente, está sobreestimulado. Son tantas cosas que tenemos que tener en el radar, que nos abrumamos tanto, que sentimos tanto estrés, que eso lleva a que, claro, automáticamente otra persona carga al bebé y se calma inmediatamente. Entonces, la invitación que les quiero hacer es a que se informen, a que se documenten, que se preparen con anticipación, desde la gestación en lo posible o en los primeros días, que miren con detenimiento toda la información que les tenemos en el curso, que yo sé que les va a servir cantidades, que se tomen el tiempito, que se sienten en la sala, la mamá, la abuela, el cuidador, todo el equipo que están tejiendo alrededor la red de apoyo del bebé, que se sienten a ver con detenimiento toda esa información y que la apliquen más adelante. Van a ver el cambio, van a notar que la angustia y el estrés se va a disminuir y van a tener una experiencia mucho más tranquila. Mucho que aprender en el curso Lactancia en Armonía. Este curso está en nuestra plataforma aulaguía.com. Allí lo pueden ver. Es la posibilidad de poder compartir todo esto tan maravilloso que hemos creado con Erika Quimbayo, experta en lactancia, poder compartir el curso como un regalo de vida también para esas futuras parejas que van a tener un bebé o para quienes ya tienen de pronto una familia constituida, pero tienen intención de tener otro bebé y estar mejor informados, mejor preparados con todos estos temas que hemos tocado hoy, que realmente han sido breves y que justo en el curso se da respuesta científica también desde la experiencia tuya en todo este tema de asesorar a tantas familias durante este tiempo, que lo has hecho súper bien. De hecho, felicitaciones, Erika. Muchas gracias. Y creo que también es la oportunidad para invitarlos a que dejen sus comentarios aquí en el canal de YouTube, a quienes nos escuchan a través de Spotify y Apple Podcast también nos pueden dejar sus preguntas. En lo posible con Erika vamos a estar respondiendo. Quienes se sientan interesados o quieran acceder al curso como tal, pues vamos a tener un beneficio adicional, un descuento especial. Pueden escribirnos a través de los diferentes medios que les acabo de mencionar para que puedan acceder con ese beneficio. Erika, ¿cuál es ese consejo final entonces desde tu experiencia para que la lactancia materna fluya en total armonía? Que hagan equipo, toda la familia, que ese entorno de bebé sea no solo seguro, sino que sea un entorno donde todos hablemos el mismo idioma y, y contenemos a la mamá. Porque las mamás recién tenemos a los bebés, somos muy vulnerables, muy sensibles. Entonces van a ver que por cualquier cosita uno llora. Ujú. Entonces digamos que esa contención emocional es sumamente importante. Y para poderlas contener y acompañar en su proceso se requiere de una adecuada asesoría, que se den esa Ujú. oportunidad de tener ese acompañamiento para poder guiar de forma adecuada a la mamá. Y ese Un equipo sería, que sea solidario y que sí, sea amoroso muy también en amoroso. todo este proceso, Así es, y muy ¿cierto? comprensible además, porque las mamás somos como una, haz de cuenta, una montaña rusa. Pasamos por diferentes emociones y la idea es a poderlas abrazar, abrazar, estar con ellas, que ellas se sientan apoyadas, preguntarles en qué necesitan ayuda, eso es muy importante. A veces todos queremos intervenir en el cuidado de los bebés, pero pocas veces escuchamos a las mamás que es realmente lo que necesitan, en qué les podemos ayudar. Bueno, ahí está tu consejo que me parece fundamental. Bueno, ustedes quienes nos siguen en las diferentes redes, quiero invitarlos a que compartan esta información tan valiosa, tan importante. Quiero invitarlos a que vean también los podcasts que ya hemos publicado, temas demasiado maravillosos que
solamente cumplen un objetivo y es apoyar a mejorar y mejorar el cuidado de la salud y el bienestar de todos. Así que bienvenidos a ver los demás episodios y bienvenidos también a poder compartir esta información tan valiosa. Quiero darle las gracias a Erika. Gracias por estar aquí, por compartir todo tu saber, toda tu experiencia. Gracias por co-crear con Tu Salud Guía, con Aula Guía, el curso de lactancia en armonía. Cele, solo gratitud por esta oportunidad tan hermosa, por llegar a muchas familias y yo lo hago con todo el amor. Muchísimas gracias. Nos vemos entonces en otro episodio o en otro video por aquí con Erika.